¿Es posible creer en milagros? La verdad revelada le dijeron que no había esperanza. La ciencia, con toda su lógica y conocimiento, había dado su veredicto, un diagnóstico terminal. Meses, quizás semanas, puro entonces, en el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, ocurrió lo imposible, una recuperación total, completa, de la noche a la mañana. Los médicos, sin palabras, lo llamaron un caso en 1.000.000, una remisión espontánea. Su familia, de rodillas, lo llamó un milagro. ¿Y si ambos tuvieran razón? Hoy no buscamos una respuesta fácil. Buscamos entender la verdad detrás de los milagros. Desde que miramos a las estrellas y nos preguntamos, ¿qué hacemos aquí? Ha existido una tensión, una especie de baile entre dos formas de ver el mundo. Por un lado, está la fe en la confianza, en lo invisible, en algo más grande que nosotros. Por otro, la razón en la búsqueda de explicaciones lógicas, de leyes que podamos comprobar. Y en ninguna parte choca este debate con más fuerza que cuando hablamos de milagros a los milagros. Por definición, son esos eventos que parecen romper las reglas del juego. Son las historias que contamos en susurros y con asombro el enfermo, que sana sin explicación, la comida que se multiplica, la ayuda que llega justo cuando más se necesita. Para miles de millones de personas, no son solo cuentos, son la prueba de que no estamos solos, de que el universo es más que una máquina, fría de causa y efecto. Son como la firma de Dios en el lienzo de la realidad. Pero para la ciencia, la palabra milagro es un problema. La ciencia funciona porque asume que el universo tiene reglas consistentes. Un evento que rompe esas reglas no es una prueba de Dios, sino una anomalía, un misterio por resolver, una pieza del rompecabezas que aún no encaja. Y eso nos lleva a la gran pregunta: ¿son los milagros intervenciones divinas, destellos de un poder sobrenatural que se cuela en nuestro mundo? ¿O son simplemente fenómenos que nuestra ciencia, hoy por hoy, no sabe explicar? ¿Tenemos que elegir un bando? ¿O hay un punto medio, un lugar donde la fe y la razón puedan darse la mano, donde un milagro pueda ser, al mismo tiempo, un acto de Dios y un suceso natural extraordinario? No vengo a darles respuestas definitivas, porque quizá no existan. En vez de eso, vamos a explorar los argumentos, a mirar de cerca los casos más famosos, a escuchar a creyentes y a escépticos. Juntos, vamos a viajar al corazón de uno de los debates más antiguos de la humanidad. Así que prepárense, porque vamos a desafiar lo que creemos saber sobre el mundo. El dominio de la fe, la evidencia de lo invisible. Para entender que es un milagro desde la fe, hay que quitarse una idea de la cabeza. No es un simple golpe de suerte, es algo mucho más profundo. La Iglesia Católica, por ejemplo, lo define como un hecho que no puede explicarse por las leyes naturales que conocemos y que se atribuye a una intervención directa de Dios. No es magia. Son mens, una señal para fortalecer la fe o recordar que hay un poder creador en la historia de las religiones. Está llena de milagros. En el cristianismo, los evangelios narran cómo Jesús convierte el agua en vino, camina sobre el mar, calma tormentas y, el milagro central, resucita de entre los muertos. Estos actos no se ven como simples trucos de poder, sino como la llegada del reino de Dios a la tierra. No están ahí para ser replicados en un laboratorio, sino para ser interpretados espiritualmente. Pero la cosa no terminó con los apóstoles. Para los creyentes, Dios sigue actuando hoy, y donde esta creencia se pone a prueba de forma más tangible es en los llamados milagros eucarísticos. Son eventos donde, según testigos, una hostia consagrada, el pan que los católicos creen que se convierte en el cuerpo de Cristo, se transforma visiblemente en tejido humano o sangra. Pensemos en uno de los casos más famosos, el milagro del anciano
en Italia. La historia cuenta que en el siglo VIII, un monje que dudaba de la presencia de Cristo en la Eucaristía, vio cómo la hostia se convertía en carne y el vino en sangre. Esas reliquias se han guardado por más de 1200 años, y la historia podría ser solo una leyenda medieval. Pero, en 1971, la Iglesia permitió que un científico, el doctor Eduardo Linoli, las analizara y los resultados fueron asombrosos. El análisis concluyó que la carne era tejido del miocardio humano, es decir, músculo del corazón. La sangre era sangre humana real, del tipo AB, el mismo que, según algunos estudios, se ha encontrado en otros milagros eucarísticos y en la sábana santa de Turín. El tejido no mostraba signos de haber sido cortado o conservado con químicos, y sus proteínas estaban en la misma proporción que en un corazón humano fresco, y no es un caso aislado. En años recientes han ocurrido fenómenos parecidos. En Sakoka-tu no, Sakoka-tu no, oh no. Elegnica 2013, en Polonia, pasó algo casi idéntico. En ambos casos, una hostia consagrada desarrolló una mancha roja. Las investigaciones científicas comisionadas por las diócesis locales llegaron a la misma conclusión. Era tejido del miocardio humano, con signos de haber sufrido un estrés extremo, como el de alguien en agonía. En Legnica, el obispo declaró oficialmente, en 2016, que el evento tenía las características de un milagro eucarístico. A la Iglesia es extremadamente cuidadosa con estos temas. Declarar un milagro es un proceso largo y riguroso, que a menudo incluye a científicos y médicos, muchos de ellos no creyentes, para asegurar la objetividad. Primero, se deben descartar todas las explicaciones naturales. Luego están los milagros de sanación. El santuario de Lourdes, en Francia, es el epicentro de esta esperanza. Desde 1858 millones de personas han ido buscando cura para sus males. Se han reportado más de 7000 curaciones. Y de ellas, la Oficina Médica de Lourdes ha certificado más de 2000 como inexplicables desde el punto de vista médico. Pero la Iglesia Católica ha ido un paso más allá, reconociendo formalmente solo 70 de ellas como milagros. El proceso es increíblemente estricto. La enfermedad debe ser grave y bien documentada, con un mal pronóstico. La curación debe ser instantánea, completa y duradera. Y lo más importante, no debe haber ninguna explicación médica posible. Tomemos el caso de la hermana Bernadette Morio. En 2008, llegó a Lourdes en silla de ruedas, con una parálisis casi total que la había atormentado durante 40 años. Durante una bendición, sintió un calor repentino. Al volver a su habitación, sintió una voz interior que le decía que se quitara los aparatos ortopédicos. Lo hizo y, para su asombro, se puso de pie y caminó. 10 años después, 3 estudios exhaustivos, su caso fue declarado el milagro número 70 de Lourdes. Los médicos no encontraron ninguna explicación científica para su recuperación andés. De la perspectiva de la fe, estos eventos no son solo anomalías, son una confirmación. La fe no se basa en la prueba científica, sino en la confianza y la Pero estos milagros funcionan como un ancla en el mundo real, un recordatorio de que la realidad espiritual puede cruzarse con la nuestra de forma visible y dramática. La lupa de la razón, la búsqueda de explicaciones. Ahora, pongámonos las gafas de la ciencia y el escepticismo. Para una mente científica, un milagro no es una respuesta, es una pregunta, y una que exige el mismo rigor que cualquier otra, como decía el astrónomo Carl Sagan. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. En el método científico, busca causas naturales, exige que los resultados puedan repetirse,
y que las teorías puedan ser refutadas. Un milagro, como un acto divino único, se sale de esos parámetros. La ciencia no puede meter a Dios en un tubo de ensayo. Por eso, ante un supuesto milagro, el científico no busca probar o negar a Dios, sino agotar todas las posibles explicaciones naturales, por raras que parezcan. Volvamos a los casos. El milagro del anciano parece una prueba sólida, pero un escéptico haría preguntas clave. ¿Fue el estudio de 1971 verdaderamente riguroso para los estándares de hoy? ¿Se ha permitido que otros laboratorios independientes y no religiosos hagan nuevos análisis con tecnología moderna para confirmar los hallazgos y descartar contaminación o un fraude? La Iglesia ha conservado las reliquias, pero no siempre ha permitido nuevos análisis, lo que para un científico es una señal de alerta. Con los casos de Polonia surgen dudas similares. Los informes diocesanos dicen que era tejido cardíaco, pero ¿de dónde salió? Una iglesia no es un laboratorio estéril. La contaminación es una posibilidad. Alguien pudo toser cerca. Además, hay bacterias como la Serratia marcescens que crecen en el pan y producen un pigmento rojo que parece sangre. Aunque los informes de la Iglesia dicen que descartaron esto, la comunidad científica internacional no ha podido revisar las pruebas de forma independiente, que es el estándar de oro de la ciencia. Hasta que eso pase, para un científico, caso es interesante, pero no probado. Y las curaciones de Lourdes. La ciencia tiene un nombre para recuperaciones inesperadas. Remisión espontánea. Es muy raro, pero está documentado, sobre todo en casos de cáncer, ocurriendo en 1 de cada 100 casos, aunque la cifra es una estimación. Una dice que una infección puede despertar al sistema inmune para que ataque al cáncer. Otra apunta a cambios hormonales. En el caso de la hermana Bernadette Morio, los escépticos dirían que su recuperación es asombrosa, pero no necesariamente sobrenatural. El dolor crónico y las enfermedades neurológicas tienen un fuerte componente psicosomático. La intensa experiencia emocional y espiritual de Lourdes junto a su fe podría haber provocado un efecto placebo masivo, y el placebo no es imaginario. Es un fenómeno real donde las creencias de una persona causan cambios físicos en su cuerpo, como liberar analgésicos naturales. Pudo ser una mezcla de remisión espontánea y un efecto placebo increíblemente potente. Para la ciencia, esa explicación es más simple que asumir una intervención divina. Incluso los milagros bíblicos se han analizado. Hay científicos que sugieren que la pesca milagrosa pudo ser un fenómeno donde la falta de oxígeno en aguas profundas obligó a miles de peces a subir a la superficie, y la multiplicación de los panes y los peces, dicen algunos, pudo ser un milagro no de creación, sino de generosidad, donde el ejemplo de Jesús inspiró a la gente a compartir la comida que ya llevaban. El filósofo David Hume dio el argumento más famoso contra los milagros. Dijo que un milagro es una violación de las leyes de la naturaleza. Y estas leyes las conocemos por nuestra experiencia constante y universal. Hemos visto morir a la gente millones de veces. Nunca hemos visto a alguien resucitar de forma verificable. Por eso, Hume decía que siempre es más probable que el testimonio de un milagro sea un error o un engaño, a que una ley de la naturaleza se haya roto. A la perspectiva científica, no es un ataque a la fe, es una metodología de la duda. Agotar todas las explicaciones naturales antes de rendirse al misterio. Para un científico, que algo no tenga explicación hoy, no significa que sea sobrenatural, solo significa que es inexplicado. Y la historia de la ciencia es la de cómo los misterios de ayer son los libros de texto de mañana. Sección 3. El puente sobre el abismo. ¿Pueden coexistir la fe y la razón? Hemos visto los dos extremos. Por un lado, la fe, que ve la firma de Dios, por otro, la razón,
que ve anomalías por explicar. La conversación suele morir aquí. Pero, ¿de verdad tenemos que elegir? ¿O podemos construir un puente? Quizás el primer pilar de ese puente es recordar que muchos de los más grandes científicos eran personas de fe. Isaac Newton, el genio de la gravedad, escribió más de teología que de física. Gregor Mendel, el padre de la genética, era un monje. Georges Lemaître, el sacerdote que propuso la teoría del Big Bang, veía la ciencia como una forma de admirar la creación de Dios. Esta tradición sigue viva. Francis Collins, el director del proyecto Genoma Humano, es un cristiano devoto. Él dice que la ciencia y la fe no son enemigas, sino herramientas distintas para buscar la verdad. La ciencia responde al cómo funciona el universo. La fe, al por qué existe y cuál es nuestro propósito. Para él, no hay contradicción en creer que Dios usó el Big Bang y la evolución como sus mecanismos de creación. Desde este punto de vista, la ciencia estudia el actuar normal de Dios, lo que llamamos leyes naturales. Un milagro sería Dios actuando de forma excepcional por una razón importante. No estaría rompiendo sus leyes, sino saliendo de su modo de operación estándar. El segundo pilar viene de una idea de San Agustín, un teólogo del siglo IV. Su conclusión fue muy moderna. Los milagros no suceden en contradicción con la naturaleza, sino solo en contradicción con lo que sabemos de la naturaleza. Es una idea potente. Agustín sugería que los milagros quizá no rompen las leyes naturales, sino que operan bajo leyes más profundas y complejas que aún no entendemos. Imagina intentar explicarle un smartphone a alguien del siglo XIII. Para esa persona sería un milagro, no porque viole la física, sino porque funciona con principios que están más allá de su comprensión. Y si las curaciones inexplicables no son una suspensión de la biología, sino la activación de potenciales de autosanación que todos tenemos, activados por cosas que apenas empezamos a entender, como la fe intensa o la oración. El último pilar, el más especulativo, viene de la física cuántica. La física clásica nos dio un universo predecible como Henry Lorentz, pero la cuántica nos ha mostrado un mundo extraño y probabilístico. A nivel subatómico, las partículas pueden estar en varios lugares a la vez, y el simple acto de observar algo puede cambiarlo. Cuidado, esto no prueba los milagros, pero sí derriba la arrogancia de pensar que lo sabemos todo. Nos muestra que el universo es mucho más misterioso de lo que creemos, y abre un espacio para pensar que la conciencia y la intención podrían influir en la realidad de formas que aún no medimos. Si la realidad es un mar de probabilidades, quizá un milagro es cuando la fe o una intervención divina empujan el resultado hacia uno altamente improbable, pero no imposible. Construir este puente exige humildad. La ciencia debe admitir que no lo sabe todo. La fe debe resistir la tentación de usar a Dios para tapar los agujeros de nuestro conocimiento, el llamado Dios de los huecos. Una fe madura no le teme a la ciencia, sino que la ve como una forma de apreciar mejor la creación. Quizás la pregunta no es fe o ciencia, quizás es cómo pueden trabajar juntas para darnos una visión más completa. Una nos da el mapa del mundo físico, la brújula que apunta al significado, y necesitamos ambas para navegar el océano de la existencia. En conclusión, y llamada a la reflexión, hemos viajado de las colinas de Galilea a los laboratorios modernos, de la devoción de Lourdes a los argumentos de los filósofos. Vimos cómo un mismo evento puede ser una señal divina para unos o una anomalía estadística para otros. Y hemos explorado la idea de que tal vez esta división es falsa. Entonces, ¿se puede creer en milagros? La respuesta, aunque no satisfaga a todos, es que depende de los lentes con los que mires el mundo en sí. ¿Eliges los lentes de la ciencia estricta
Es difícil, la evidencia que se exige es altísima, y los testimonios rara vez son suficientes. Aquí, creer en milagros es aferrarse a los misterios que la ciencia simplemente no ha tenido tiempo de resolver. Si eliges los lentes de la fe, no solo es posible, es esencial. Es aceptar que el universo tiene una dimensión espiritual, un propósito y un creador, que a veces deja una señal de su presencia. Para el creyente, pedir pruebas científicas es no entender nada. Un milagro no es un problema a resolver, sino un regalo a recibir. Pero hay una tercera opción, la que quizás vio Albert Einstein cuando dijo: hay dos formas de vivir la vida. Una es creyendo que nada es un milagro, la otra es creyendo que todo es un milagro. La primera es ver el universo como una máquina, la segunda como una obra de arte en constante creación, llena de asombro. El simple hecho de que existimos, de que estamos aquí, en este pequeño planeta, conscientes de todo, ¿no es eso ya un milagro cósmico? Quizás el verdadero milagro no es solo la curación inexplicable. Quizás el milagro es el amanecer, la complejidad de nuestras células, nuestra capacidad de amar, de sacrificarnos y de buscar la verdad al final. La decisión de creer o no es uno de los viajes más personales que existen. Un camino que se recorre con la razón, la experiencia, la intuición, y sobre todo, con el corazón. Anse te ha llamado a la acción. Pero esta conversación no termina aquí. Ahora quiero saber, ¿qué piensas tú? ¿Crees en los milagros? ¿Has vivido alguna experiencia, grande o pequeña, que no logras explicar? ¿O crees que la ciencia, tarde o temprano, lo explicará todo? Deja tu historia, tu opinión, tus dudas en los comentarios. Leamos y aprendamos unos de otros con respeto y curiosidad, porque en este gran debate todos somos exploradores.